Buenas noches, yo soy Lady Ashes, esto es Despertando Conciencias Mundiales, qué bueno que están aquí. Y esto es pues hablar un poquito sobre Babilonia. A orillas del río Éufrates, el río Éufrates, pues sí viene marcado, les iba a decir que era el de abajo, pero ahí viene, en la imagen. El río Éufrates desde el 1800 a.C. En sus lindes, en sus orillas, la ciudad de Babilonia fue el centro de una cultura que construyó grandes templos y puso la ley por escrito, ¿no? Recordemos la famosa ley del talión, salió de ahí. La ciudad era propiedad, recuerden que cada ciudad tenía un santo patrono, un dios. Esta ciudad era propiedad del dios Marduk, que supuestamente designaba al rey para que pues la administrara, ¿no? El rey no era considerado un ser divino como en Egipto serían los faraones, era un intermediario entre la gente y los dioses y vivía rodeado de colaboradores, ¿no? Los nobles, los que lo asistían en sus tareas, sus segundos al mando. La población estaba dividida entre hombres libres y esclavos. Los esclavos podían dejar de serlo si lograban juntar algunos bienes o para intercambiar, pues podían comprar su libertad. Los hombres libres también se subdividían en dos categorías, ¿no? Los privilegiados, que eran sacerdotes, funcionarios, nobles, etcétera, etcétera, y los mushkenon, que eran los comerciantes, los campesinos, los artesanos, ya saben, la plebe, que representaba al sector productivo libre. Bueno, y tan plebe, ¿no? Porque ya saben que los comerciantes desde el principio del mundo han subido bastante. Pero bueno. Los babilonios tenían infinidad de divinidades. Los dioses se parecían a los humanos, tenían cualidades y defectos, pasiones, sentimientos. Eran tan humanos como ya describimos a los dioses sumerios. Y de hecho, la religión sumeria influenció a toda la mitología mesopotámica, sobreviviendo en mitologías y religiones de los hurritas, los acadios, los babilonios, los asirios y otros de por ahí, ¿no? Y bueno, obviamente sobreviviendo hasta nuestra época con las religiones actuales. Así, los dioses sumerios, acadios y babilonios eran prácticamente los mismos, a excepción de los dioses supremos de cada una de las regiones, ¿no? Que cambiaba. El supremo de Babilonia era precisamente Marduk. Es la misma burra pero revolcada, pues. Así que lo que vamos a hacer técnicamente es repasar o a ver si no se nos queda alguno, pero vamos a repasar los dioses. Si se me queda alguno, si se me pasa, o si no lo noté, ustedes disculparán, pero es que son un buen. Tenemos a Adat o Ishkur. Es el dios de doble aspecto. El terrible, o sea, el aspecto terrible pues, es el que rige los vendavales, truenos, rayos, tormentas. Fue el que genera el diluvio que elimina a los hombres, que realmente no eliminó a todos los hombres, ya sabemos, todo el rollo, por orden de Bel. Su lado benéfico rige las aguas, las lluvias, el rocío, ayuda a fecundar la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Es una deidad muy popular, o fue una deidad muy popular en toda la región de Medio Oriente, conocido por los cananitas como Hadad, por los casitas como Uriash
y para los surritas se llamaba Teshub. Normalmente se le consideraba hijo de Anu, aunque también se le decía que era hijo de Enlil en otras tradiciones. La diosa madre, Shala, que también era de procedencia hurrita, era su esposa. Algunos de sus poderes fueron asimilados de los dioses supremos sumerios, Anu y Enlil. Se solía representar mediante una figura humana en pie sobre un toro, o a veces un león u otro animal mitológico, portando rayos, hachas o una horquilla ondulada en sus manos. En la época en la que los casitas estuvieron a su máximo, su símbolo era esa horquilla. Y la constelación Guana, que es el toro celeste o Tauro, estaba dedicada a él. También tenemos al dios Adar, que también se llama Samdam, el potente o el poderoso o el todopoderoso, que regía justamente las tempestades y su símbolo era, se simbolizaba con el planeta Saturno, pues. Alatu es una diosa funeraria que gobernaba la región de los muertos. Se representaba sentada en un trono de nubes negras y era la encargada de recibir a los difuntos que llegaban allí, ¿no? Algo así como lo que hacía Osiris. Si era Osiris el de los muertos, ya me quedé pensando, no vaya a decir yo alguna burrada. Pero bueno, tenemos a Anak. Anak es no es un dios, es lo que sería un semidios. Es un gigante eh, y pues es un gigante famoso. Los hebreos lo llaman Anakim. Anakim con M, no con N, fans de Star Wars. Y por cierto, si ustedes recuerdan al gigante más famoso de por aquí, que es Goliat, él era supuestamente descendiente de Anak. Anatu era la esposa de Anu y también se le conocía como Antu. Anshar. Anshar es el principio masculino que representaba el mundo celeste, engendrado por Lamu y Lahamu, y era padre de Baal. Baal, que era un dios importante. Anu, que ahí está su símbolo solar, ¿no? Bueno, su símbolo que lo representa ahí en la ruedita. También llamado Anut o Anum, era el dios indiscutible del cielo. De hecho, An significa cielo en sumerio. En ocasiones se le describe como padre de Ishtar, junto con Enki y Enlil forman la llamada tríada sumeria de dioses principales. En un principio era el dios principal en los textos, pero luego fue sustituido por Enlil y luego por los distintos dioses regionales, ¿no? Marduk, Ashur, etc. Su atributo era la corona de 7 pares de cuernos y era el emblema que significaba que significaba que tenía todo el poder. Disponía de un ejército que supuestamente eran las estrellas para destruir las fuerzas malignas que lo amenazaran. No dejaba sus dominios en el cielo. Recuerden que cuando se separa el cielo de la tierra, Anu se va con el cielo y le deja la tierra a Enlil y Enki. De su esposa Antu, pues ya hablamos en su momento, ¿no? Y su ciudad de culto, ya sabemos que era Uruk. Anu tiene asociado el número 60, que es la cifra sagrada de los sumerios, pues sus números se basan en el 60. Son sexagesimales.
Anunitu es la diosa de los nacimientos y la fertilidad. Es una diosa babilónica cuyo culto se centraba originariamente en Ágade y que luego sería asimilada por Ishtar. Estaba representada en el cielo por la constelación que lleva su nombre y que ahora equivale a Piscis. Piscis. Este es Apsu. Apsu es el principio masculino de que tiene poder sobre el abismo de las aguas. Y luego se le confiere la potestad del agua dulce, que en unión con Tiamat, que era el agua salada, dio nacimiento a los dioses, hombres, animales, etc., ¿no? Apsu es el agua dulce, lo que da vida a todo. Asur o Ashur es el dios nacional de los asirios, o más bien la representación de Asiria, o de ahí de Asur, Asiria. Fue proclamado dios principal de Mesopotamia en los periodos en que esta región queda bajo el control asirio. Al igual que Marduk, Ashur asume las competencias y características de Enlil y Anu. En principio es identificado con Anshar y luego se modifica radicalmente su papel en la cosmogonía, haciéndolo rey de todos los dioses, origen de sí mismo, padre de los demás inmortales, creador del cielo de Anu, creador de los infiernos, autor de todos los hombres y toda serie de logros, ¿no? Era la divinidad bélica por excelencia, aunque su nombre, Asur, significa el benévolo. Imagínense. Y se le representaba como un disco alado, sosteniendo unas flechas, montado en un toro o flotando en el aire. La trinidad de él era el Apsu, Bel y Aola. También era divinidad de la fertilidad y cuando estaba en esta forma de representar la fertilidad, se le ponía rodeado de ramos y con los atributos de una cabra, ¿no? Su esposa era Ishtar, y cabe mencionar que se le ha asociado con Eru Ilúvatar de la mitología de Tolkien, ya que es su dios principal y el nombre primitivo de Ashur era Ilu. Personalmente no le veo ninguna similitud, pero como lo mencionaron por ahí, lo comento. Este es Baal. Baal era el dios de la lluvia y de la guerra, el más importante de los dioses en el panteón durante cierto tiempo. Era considerado el amo o señor de todo. Se trataba de la deidad principal de los caldeos y asirios. Poco se sabía de la adoración a Baal hasta que las excavaciones de Ugarit en lo que ahora se llama Ras Shamra, que está en la costa de Siria frente a Chipre. De ahí sacaron muchos objetos religiosos y muchísimas tablillas de arcilla. Se cree que muchos de estos documentos antiguos, conocidos ahora pues, como los textos de Ras Shamra, son las liturgias o las palabras de aquellos que participaban en los rituales de las fiestas religiosas. En los textos de Ras Shamra se alude a Baal, llamado también Alián, o Zebul, que Zebul es príncipe, y Baal es Alián es el prevaleciente que prevalece, y también como el jinete de las nubes.
Estos nombres pues armonizan con una representación de Baal en la que se le muestra sosteniendo en la mano derecha un garrote o una maza y en la mano izquierda un relámpago que acaba en una punta de lanza. También se le representa llevando un yelmo con cuernos que parece indicar una estrecha relación con el toro, el símbolo de la fertilidad. Él, junto con Dagan, son los más importantes del panteón fenicio. Para que vean, Baal no es eso que pintan en la Biblia. Tenemos a Damkina, si se deja poner. Ahí está. Damkina o Damgalnuna es la diosa madre que suele aparecer como esposa de Enki en algunas tradiciones. En Babilonia, Ea o Enki y Damkina eran los padres de Marduk. Eran comunes las ofrendas de pescado en las ciudades sumerias donde se le rendía culto a Damkina. Principalmente eran Lagash y Umma. Estaba representada en el cielo por la constelación de Margidana, que es el carro celeste, y actualmente nuestra Osa Menor. Este es Dumuzi. Ya hablamos de Dumuzi, ¿no? Es el nombre que se le da a Tamuz de los sirios babilónicos o a Adonis en el mundo de los griegos. Y hasta en Egipto Osiris tiene como ciertas cualidades de Dumuzi. Era el dios más importante de la vegetación, el señor de los bosques y de la vid. Su padre era Ninasu, el señor de la adivinación por el agua. Fue amante de Ishtar, razón por la cual pierde la vida. Ishtar baja al infierno por él y todo el rollo del que ya hablamos en programas pasados. Ea. Es el dios de la sabiduría, las artes, señor del agua, la fertilidad y el Apsu. Aclaramos que Apsu es el agua dulce. Se le consideraba residente en la ciudad de Eridu, que sabemos estaba al extremo meridional de Sumer, sobre el Golfo Pérsico. Junto con Anu y Enlil forma la tríada sumeria de dioses principales en otros lados. Este concepto, les digo, no estaba generalizado. Y a Ea se le daba el papel de creador del hombre a quien modeló con arcilla, del hombre, sí, ¿qué estoy diciendo? Sí, es el creador del hombre a quien modeló supuestamente con arcilla. Es la vasta inteligencia, el dios engendrador, etcétera, etcétera. Él instruye al hombre en las artes y los oficios. Ea significa casa de agua y a él se le atribuía también el dominio del agua dulce bajo tierra, o sea, el dominio del Apsu. Y al dominar el agua dulce era el dios del elemento líquido, etcétera, etcétera. En Sumer se le adoraba, ustedes ya habrán imaginado, con el nombre de Enki. Este era el señor de la sabiduría y el conocimiento en Sumer, y el destino de las personas era anotado en una tabla por él. Tradicionalmente se le considera un protector de la humanidad, y él, ya saben, él avisa a Utanapishtim de que construya un barco y salve a su familia y a todos los animales de la tierra porque les va a caer el agua de su hermano Enlil. Su sede terrestre era la ciudad sagrada de Eridu. Se le representaba como un ibis con cola de pez
o como un ser humano cuyas espaldas brotaban así como onditas de agua, como olitas. O también aparecía con una jarra en las manos, que era el símbolo del agua que fecunda. La compañera de Ea recibió los nombres de Ninki, Damkina, Damgalnuna, ya hablamos de ella, y astronómicamente estaba asociado con las constelaciones de Acuario y Capricornio, así como con el llamado Sendero de Ea, que es una región del cielo al sur del ecuador celeste, que también se identificaría con el trópico de Capricornio. Así que Ea es Enki. Se le conocía como Ea más popularmente. Enki es más sumerio y ahora siento que se puso de moda llamarlo Enki otra vez. Enlil es el dios supremo del panteón sumerio-acadio. Es el creador de la humanidad, o bueno, el que ordenó. Era hijo de Anu y dios del viento y la tormenta, aunque más tarde se perdió ese carácter de señor de los vientos para ser sustituido por Adad. Este ordenó un diluvio para acabar con la humanidad y Adad es supuestamente el ejecutor, pero al igual que la lluvia, no siempre tenía un carácter negativo. Enlil podía traer vientos favorables y abundancia, etcétera, etcétera, ¿no? Su símbolo era el rayo en zigzag y su animal era el toro. Él sustituyó poco a poco a Anu en los textos que se han encontrado como deidad principal, porque pues era como un dios más cercano a la gente, ¿no? Como un político actual más populachero, así. Como Enlil reemplazó a su padre y se convirtió en gobernante de este mundo, pasaron a sus manos las tabletas de los destinos. Su esposa era Nindil, que es la que se ve en la imagen. Como sabemos, fue sustituido por Marduk como rey de los dioses, ya lo dije, en Babilonia. Astronómicamente se asocia con el Camino de Enlil, que es una región al norte del Ecuador, que a veces coincide sobre todo con el Trópico de Cáncer. También se le relaciona con las Pléyades, que en sumerio se llaman Mulmul, y con el planeta Júpiter. En la tradición acadia era conocido como Enlil, con L, Enlil. A partir de la época en que dominaron los casitas, era representado mediante una corona con 7 pares de cuernos sobre un altar o por 7 estrellas, que eran pues las Pléyades. Su número era el 50 y muchos grandes dioses son pues hijos suyos, ¿no? Adad, Nergal, Ninurta, eh, Pavilsag, Zababa, etcétera, etcétera. Tradicionalmente el centro de su culto era Nippur, donde estaba el Ekur o la casa de la montaña, que era su principal templo. En Mesharra era un dios menor del inframundo. Según una tradición, él y su esposa Ninmesharra eran parte de una serie de dioses antepasados de Enlil, un, un tipo de paloma, el Susuru, aparecía asociada a este dios y suele aparecer como el padre de 7 dioses menores. La constelación de Shuji, el antepasado, ahora más conocida como Perseo, está dedicada a él. Esta es Ereshkigal, es la llamada Señora de la Gran Tierra, era la diosa del infierno y de las tinieblas, se le considera como hermana de Ishtar, y ella engendró a Namtar, su visir, ministro y mensajero, que también era hijo de Enlil,
y cuyo nombre significaba destino, Namtar. Es esposa de Nergal. Y también hablamos de ella cuando el mito de Dumuzi, ¿no? Gatumdug, junto con los dioses Dumsaga y Bau, da la vida a cada ser humano. Es una diosa protectora. Geshtin es la diosa del vino, es similar al Dionisio griego. Gula. Gula es la diosa de la medicina. Era una divinidad que podía voluntariamente infligir enfermedad o salud. Gozaba de mucha popularidad, obviamente, y contaba con muchos centros de culto, aunque el principal era el Egalma de la ciudad de Sumeria de Isin. A veces se le consideraba esposa de Pavisak o Ninurta, y era madre de los dioses relacionados con la medicina Damu y Ninasu. Su nombre significa la grande y era conocida como la gran doctora, y su emblema es un perro. Ishara es la diosa del amor semita. Fue asimilada posteriormente por Ishtar. Ishara también aparece como diosa guerrera en otras tradiciones. A veces aparece como esposa del dios Dagan, dios semita agricultor que inventó el arado. Su culto tuvo gran importancia en la región de Anatolia y entre los hurritas. En un principio parece que era representada por serpientes, pero a partir de la época de los casitas, su símbolo sería el escorpión. Y precisamente en el firmamento su figura es la de la constelación Girtap, que es el escorpión. Ishtar, que es quien asimila a esta diosa, es la divinidad femenina de mayor importancia de todo el panteón, tanto sumerio como semita. Es también conocida en otros lugares como Anat, Astarte o Teshub. Es hija de Sin o de Anu y en otras versiones hija de Enlil-Enki. Su hermana es la diosa del inframundo de Shkigal, que acabamos de pasar. Su nombre sumerio es Inanna o Irnini y es la diosa del amor, de la atracción sexual, la belleza, la fertilidad y de la guerra. Los dos primeros atributos se resaltaban cuando se mostraba como hija de Anu, y el tercero lo recibía más a menudo como hija de Sin. Se le sitúa como esposa de Ashur, al que acompañaba en las campañas militares. También se le representa mediante una estrella de 8 o 16 puntas, una flor, un león, que es su animal sagrado, o una mujer, a veces desnuda y llevando un arco en la mano. Sus amantes eran muchos y era implacable con todos ellos. Como diosa guerrera se la adoraba en Nínive, eh, y en Erech la adoraban como diosa del amor y de las voluptuosidades, eh, apareciéndose con un cortejo de cortesanas o muchachas de placer o prostitutas o como quieran llamar. Y también se le rendía culto en Uruk, en Agade, en Kish, en Arbael. Astronómicamente se le identifica con el planeta Venus, relación que se traspasa a la mitología grecolatina. Y aunque no tiene un lugar de culto central, destaca eh, el Eana o Casa del Cielo de Uruk. Y recuerden que ya hablamos de esas orgifiestas acrobáticas y todo el rollo que eran sus cultos. Su número era el 15. Y bueno, ya para dejarlo ahí, dejémoslo en Latarak. ¿Esto es Latarak? No, esta es Kabi.
Cadi es la diosa que controlaba a la mortalidad, ¿no? Era una, bueno, se representa a veces como una serpiente y es una especie de destino, como los destinos, como los destinos griegos que cortaban la vida. ¿Dónde está la Taraca? ¡Ah! Aquí está. Bueno, algo así. La personalidad de este dios aparece entremezclada con la de Lulal. Atarak solía ser un dios protector de las entradas, por lo que se colocaban figurillas en templos y hogares, y aparecía representado como una figura humana vestida con una piel de león sosteniendo un látigo o como un león. Eh, Su constelación, pues obviamente es el león, Leo. Lo que les iba a decir es que casi son las 9, entonces vamos a dejar este súper rápido repaso de los dioses para la próxima. Y vamos a ver si alguien está en el chat. A ver, termino grabación. Muchas gracias por escucharme hasta ahora.